Gracias por continuar en sintonía. Nos quedábamos, doctora Ledilín Contreras, en un tema muy interesante acerca de las reglas arbitrales. Hablamos un poquito antes de irnos a la pausa, pero queremos, antes de pasar a nuestra próxima inquietud, conocer un poquito más acerca de las reglas arbitrales. Así es, adelantábamos un poco sobre las reglas del CIADI, del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Son una de las reglas más utilizadas, se crean mediante un convenio, el Convenio de Washington en el 1965, y no solo por la cantidad de países que son parte del convenio, sino por la cantidad de acuerdos de inversión que incluyen estas reglas. Es, si no el más, uno de los mecanismos más utilizados en lo que tiene que ver con los arbitrajes de inversión. Estas reglas pueden ser utilizadas siempre y cuando tanto el inversionista que demanda como el Estado que es demandado sean partes, sean signatarios y sean parte de ese convenio. Pero en el caso que solo uno de ellos sea parte, también el CIADI propone lo que son las reglas del mecanismo complementario. Es otra de las disposiciones utilizadas. Asimismo, encontramos las reglas de la CENUDNI, de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que por oposición al CIADI permiten un arbitraje ad hoc. Es decir, mientras el CIADI es toda una institución, es una secretaría que coordina y tramita las comunicaciones entre las partes, tiene no solo sus reglas, pero también esa estructura de administración. Por oposición, las reglas de la CENUDNI llevan a un arbitraje ad hoc. Es un conjunto de disposiciones que o bien pueden ser administradas por otra institución, pero que responden a una estructura diferente. Asimismo, tienes otros foros, como por ejemplo la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio de Estocolmo, la misma CCI que mencionábamos, que también cada vez surge con mayor frecuencia en los tratados de promoción y protección recíproca de inversiones. Esas son las principales reglas y foros y opciones que encontramos. ¿Cómo reaccionan otros países ante estos mecanismos? Bueno, esa es una pregunta sumamente importante porque aconteció algo de particular curiosidad. En la década de los 90, sobre todo, bueno, en los 80 y los 90 hubo una expansión del comercio y de las inversiones que obedeció un poco a las políticas macroeconómicas de algunos estados. Pero en la década de los 90, muy especialmente, muchos países, sobre todo en América Latina, iniciaron una carrera con la firma y adopción de estos tratados de inversión, no necesariamente teniendo en cuenta todas las implicaciones que estos instrumentos presentan para los estados muy especialmente. No es sino hasta que empiezan a surgir los casos, las controversias, cuando los estados caen en cuenta de cómo cambia la capacidad reguladora de ellos, cómo ellos son susceptibles de que un individuo, de que una empresa pueda demandarlos directamente por sumas que por lo general son sumamente elevadas, y empiezan a reaccionar con cierto celo, con cierto cuidado ante el mecanismo y ante estos instrumentos. Tú encuentras, por ejemplo, países como Bolivia, países como Venezuela, países como Ecuador, que con buen criterio presentan fuertes críticas al mecanismo, quizás quejándose un poco no solo por algunos casos que han sido fallados en su contra, sino también por ese desbalance inherente que presenta el mecanismo. Estamos hablando de un conjunto de disposiciones que se imponen a los estados, que el estado debe cambiar su forma de actuación. Estamos hablando de un conjunto de reglas que permiten demandar al estado. Entonces, ¿dónde está el beneficio del estado en estos instrumentos? Y un punto importante, ya Karen, es que si bien el instrumento debe utilizarse para captar inversión, como dice aquí, para promover, para proteger, pero no necesariamente los tratados se firman con las debidas garantías de que efectivamente lo voy a firmar y mi estado se va a beneficiar de ciertos capitales, de cierto flujo de inversión que me va a impactar a ciertos sectores de la economía. No necesariamente es así. Entonces tú firmas el tratado, digamos, das la posibilidad a que te demanden una cantidad importante de inversionistas y no necesariamente estás recibiendo
un beneficio. Tú, como te decía, encuentras países como Bolivia y Ecuador que han reaccionado de una manera muy contundente contra el mecanismo. Bolivia, por ejemplo, era parte del CIADI, de este mecanismo que hemos hablado, ya denunció la convención en aras de ir, digamos, limitando las opciones procesales. Asimismo, tú te encuentras con países que siguen siendo parte del sistema, que siguen suscribiendo tratados con este tipo de disposiciones, pero sí te puedo decir que muy especialmente en América Latina estamos teniendo una posición cada vez más crítica hacia el mecanismo, de tener más cuidado antes de firmar uno de estos instrumentos, de tener más cuidado con las acciones que como representantes del Estado tomamos para evitar pues mayores casos de arbitraje. Hablamos de críticas que siempre se le hacen a los acuerdos de inversión. ¿Cuáles serían una de las críticas pues que sugieren ellos cuando hay algo que no va acorde con lo que los estados están esperando? Claro que sí, y tiene que ver un poco con lo que mencionábamos. Dentro de las pocas garantías, prerrogativas que en medio de este sistema de desbalance tienen los estados, es el de por lo menos garantizar una buena negociación. ¿Esto qué significa? Bueno, de que si ya tomas la decisión como Estado de acudir, de negociar con otro país, vamos por lo menos a hacer las limitaciones en el contenido del tratado que me dé ciertas garantías. Por ejemplo, incluir que tú no consideras inversión, cuáles sectores sensibles de tu economía, de tu producción nacional no deben incluirse en el tratado. Si, por ejemplo, vas a definir lo que es un inversionista, garantizar que solo se le dé el foro a inversionistas extranjeros que inviertan en el país. Esos son dos aspectos sumamente importantes. Pero muy especialmente, tomar en cuenta de que si vamos a negociar con otro país, si ya se toma definitivamente la decisión, pues que esa decisión esté precedida de un estudio de viabilidad que te diga a ti como Estado, bueno, este instrumento te va a permitir captar ciertas cantidades de inversión o de reinversión para ser dirigida a estos sectores. Estos son los riesgos, es decir, tomar la decisión con la plena conciencia de los pros y los contras, y no, como lamentablemente ocurrió en muchos de nuestros países, simplemente firmarlo como parte de una agenda diplomática y no obedeciendo a otros criterios objetivos. Eso siempre pasa cuando hay intereses que el Estado pues desea preservar de alguna manera. Sí. Vamos a tocar un poquito acerca de lo que es la coordinación de la prevención y defensa de los acuerdos entre Estados. Es un tema sumamente interesante y con el mismo me siento particularmente identificada. Yo estuve trabajando un tiempo en la Dirección de Comercio Exterior, coordinando la parte de los arbitrajes de inversión. Y es esta la entidad que es la Autoridad Nacional Coordinadora para todo lo que tiene que ver con la solución de controversias en materia de acuerdos de inversión. Es la Autoridad Nacional Coordinadora y a la vez tiene una estructura que es el Comité Interinstitucional de Solución de Controversias, en el cual están incluidas las instituciones del Estado con incidencia en estos aspectos. Algunas instituciones, como te imaginarás, son permanentes, otras dependen del caso en cuestión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda, el Centro de Inversiones, el Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana, el CIRD, son instancias permanentes de esa comisión, porque independientemente de los casos siempre van a tener un rol protagónico. Pero si, por ejemplo, el caso tiene que ver con medio ambiente o si tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas, dependiendo de cuál ministerio sea el directamente demandado involucrado, ya ahí va a variar esa otra participación de ese ente del Estado. En lo que tiene que ver con los arbitrajes de contrato y en virtud de la Ley 489-08 sobre arbitraje comercial, ya ahí tienen competencias de primer orden tanto la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, donde laboro, y también la Procuraduría General de la República. Entre otras cosas, deben garantizar la calidad, la coherencia y la consistencia de la defensa del Estado en los procesos derivados de contratos comerciales. Entonces, tú tienes estos dos ejes principales: la Dirección de Comercio Exterior para los casos de inversión, conjuntamente con otras instituciones, y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y la Procuraduría para los casos de contrato, pero que a la vez interactúa con las demás instancias en esas instancias, digamos, conjuntas.
La labor de prevención para nosotros es una prioridad 1A, de capacitar a nuestros funcionarios, a nuestros ministros, a nuestros consultores jurídicos sobre las implicaciones de estos acuerdos, de ver que como Estado nuestra capacidad reguladora, nuestra capacidad de acción, si bien debe cumplir nuestros objetivos, pero debe evitar el vulnerar los compromisos internacionales. También un tema importante es la capacidad ya de defensa, de que si no has podido evitar o al llegar a un acuerdo previo mutuamente satisfactorio y debes acudir al arbitraje, pues fortalecer sobre todo nuestras capacidades de defensa. Muchas veces por trámites incluso administrativos, a veces puede debilitarse un poco lo que es la respuesta efectiva, la respuesta oportuna, la respuesta adecuada por parte del Estado, y es un sinnúmero digamos, de actuaciones que requieren que dentro de los plazos establecidos el Estado responda a esas reclamaciones. Yo entiendo que como país, cuando pienso en los primeros casos que tuvimos y cómo de repente hubo que armar una estructura para responder, y cuando pienso en la situación actual, creo que puedo sentir un poco de satisfacción, pero como decía al principio de la entrevista, soy muy crítica y creo que todavía hay muchos temas que con la disposición y el apoyo necesario el país pues puede mejorar. Estos casos tienen una relevancia y una implicación altísima, son de gran trascendencia, y no solo te hablo en términos comerciales, en términos de inversión, sino que también al momento del país solicitar un préstamo, un financiamiento, lo primero que te piden esos organismos es saber qué cantidad de casos tiene el país, independientemente de los resultados. O sea, tiene un impacto directo en términos fiscales, crediticios, comerciales, ante la Organización Mundial del Comercio y de capitales. La relevancia de verdad es incuestionable. Entonces, ¿ha avanzado la República Dominicana con los acuerdos de inversión, sí, de alguna manera? Quiero creer que sí, si hacemos un comparativo de la situación actual y los primeros casos, ha habido respuesta, ha habido una defensa que se ha hecho, pero como te decía, soy la principal crítica y todavía hay muchas cosas que con el apoyo sé que vamos a mejorar. ¿Cuál es la importancia de esas demandas para los estados? No podemos dejar de tratar ese tema. Mira, no porque tenga yo que trabajar con el tema y no por querer hacer esto un poco pretencioso, pero son para mí de las demandas más relevantes, y esto viéndolo en términos estrictamente objetivos. Te comentaba ahora de cómo esto tiene un impacto directo al momento del país solicitar un financiamiento internacional, cómo los organismos crediticios están pendientes de cada uno de estos procesos. Pero además, si nos vamos a lo que son los argumentos jurídicos de estas demandas, el Estado ya empieza a ver que si va a tomar una acción expropiatoria, bueno, ya debe hacerlo respondiendo a un debido proceso, a unas garantías de no discriminación, de que si va, por ejemplo, a hacer un cambio de impuestos, debe tener en cuenta no hacer ese cambio de manera discriminatoria. O sea, la política del Estado cambia en virtud de estos compromisos. Tú ves, por ejemplo, casos de Ecuador y ves reclamaciones de miles de millones de dólares. Y imagínate lo que supone para un presupuesto de países como los nuestros tener que responder en caso de una eventual condenación a ese tipo. Es que es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil. Entonces, por eso retoma importancia, por eso recobra importancia el tema de la prevención y el tema de una defensa oportuna y efectiva. Tratar este tema de los arbitrajes de inversión y acuerdos de inversión ha sido muy interesante. Yo sé que para todo el público televidente lo será también. Antes de despedirnos, tú estabas en Washington, Lady Lynn. ¿Qué tú hacías por allá? Cuéntame. ¿Algo tiene que ver República Dominicana o era algo personal para tu currículum? No, era algo de trabajo propiamente, y es lo que yo llamo una pequeña victoria para el país. Como República Dominicana es parte del DERECAFTA, el capítulo 10, el capítulo de inversiones del tratado, permite que los países parte del tratado
no contendientes, es decir, los que no están siendo demandados, puedan hacer presentaciones orales o escritas en medio de un proceso determinado. Estábamos en un proceso que es contra Guatemala, pero en el cual conseguimos que República Dominicana hiciera una presentación tanto oral como escrita. La gente se preguntará cuál es la importancia. Bueno, la importancia es una importancia de supervisión, de vigilancia, de que los países estén encima de los casos para garantizar que ese contenido, que el acuerdo negociado sea respetado y no sea vulnerado por una decisión arbitral. No nos metemos con el fondo, no nos metemos con la decisión en cuanto a los hechos del tribunal, sino simplemente reclamarle, pedirle al tribunal que esa decisión sea en base a ese contenido negociado. Este era un caso contra Guatemala, pero en el futuro puede ser contra República Dominicana, contra Estados Unidos, contra cualquiera de esos países partes. Estuvimos ahí representantes de la Dirección de Comercio Exterior, que como decía lidera el tema, pero también representantes de la Embajada de República Dominicana en Washington, mi querida amiga Mariel Vilches, y por parte de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo también estuve yo. Logramos que el país hiciera esa presentación y es uno de los avances que hemos tratado de impulsar, de esas pequeñas victorias. Yo me alegro de que personalidades dominicanas pues estén participando en todo lo que son acuerdos internacionales, arbitraje, porque le damos cierto soporte, ¿verdad?, a lo que es la calidad y el trabajo tan bueno que hacemos nosotros como profesionales. A ti, Ledilín Contreras, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros estos minutos de temas que a veces no se tratan mucho en televisión nacional. Entonces, a ti, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Karen, les deseo el mayor de los éxitos en este proyecto que yo sé que va a ser de suma utilidad y que como está dirigido a los jóvenes y estudiantes de Derecho, también voy a abusar de tu confianza y motivarles a que estudien y trabajen este tema. Para mí es de mucha satisfacción cada vez que me llega un estudiante o alguien pidiendo asesoría de una tesis y veo el interés que despierta en ellos. Así es, hay muchos estudiantes y lo mencionabas, lo que no te puedes decir, porque nosotros vamos a ir a una pausa en breve. Cuando retornemos, tengo a un estudiante con un índice impresionante.